Gloria a Dios. Que Dios me los bendiga, hermanos. Amén. La honra y la gloria sea para nuestro Dios, que nos permite estar reunidos para honrar y glorificar su santo nombre, ¿verdad? Amén. Así que saludamos a la iglesia presente y a aquellos que por medio de YouTube llegará la bendita palabra del Señor. Amén. Así Aleluya. que para que el Señor edifique a su pueblo, a su iglesia. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor, al libro de Mateo. Mateo o San Mateo, como usted lo conozca. Estamos en el libro de Mateo, capítulo 28, y vamos a estar viendo del versículo 16 al versículo 20. Gloria a Dios. Amén. Mateo capítulo 28, versículo 16 al 20. Amén. Bendito mi Dios para siempre. Aleluya. Te alabamos, Señor. Es una palabra de fe edificadora, mis hermanos. La palabra del Señor es para edificar, para enseñar, para corregir y redarguir, dice la palabra del Señor. Amén. Para todos hay. La palabra del Señor la leemos, mis hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Padre celestial, te damos la gracia por tu hermosa palabra, Señor, por ese mandato fiel y verdadero. Padre celestial, oh mi Dios santo, te lo pedimos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre celestial. Oh, gloria a Dios, Señor. Tú que eres fiel, tú que conoces la necesidad de tu pueblo. Sí, mi Dios. Eso es sentido urgente, Padre celestial. Que la evangelización, Señor, y que esta palabra llegue a todos, Señor. Que todos conozcan este maná. Que esta alimentación llegue a cada uno, Señor. mi En Dios. cada vida y cada corazón te lo pedimos, Señor. En esta hora, Señor, que seas tú obrando, Padre. Edificándonos, Señor, como iglesia, Señor. Preparamos, Señor, para la obra, para la gran comisión, Padre celestial. Oh, gloria a Dios, te lo pedimos, Señor. Que tú edificas a la iglesia, Señor. En el poder glorioso, Señor. Padre celestial, prepáranos, Señor. Prepara nuestra mente, prepara nuestro corazón, Padre celestial. Oh, gloria a Dios, te lo pedimos, en Señor. nuestra vida, Padre Gracias, Señor. celestial. En el nombre tuyo, Señor, sea, Señor, dada la honra y la gloria, porque solo se la merece, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. El tema de esta noche, como lo dice la palabra, la gran comisión. El gran mandato, mis hermanos. Y es bien importante, hermano, que este mandato es para todos aquellos que hemos conocido a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Jesús, aun cuando dio este gran mandato, esta gran orden, fue cuando Él ya había resucitado. Jesús, antes de morir, le dijo a sus discípulos que Él iba a regresar, que iba a resucitar, que iba a morir, pero que iba a resucitar al tercer día. Y como dice la palabra aquí, incluso muchos la dudaban, algunos lo creían, pero la mayoría dudaban. Pero vemos de que antes de ascender al cielo, mis hermanos, cuando aún ya había resucitado, les dijo Él que se fueran al monte de los olivos, que se fueran y estuvieran ahí, que esperasen la promesa, que se fueran a Jerusalén también. Pero vemos que dice, pero los 11, ¿por qué los 11? Porque saben que ya faltaba uno, ¿verdad? El cual fue Judas, solo habían 11. Entonces, pero los 11 se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. También, hermano, en el sentido espiritual, irse al monte es buscar la presencia del Señor. Irse, porque en aquellos tiempos antiguos, los paganos, ellos ponían muchos altares en los montes y ponían a sus dioses y adoraban a Dios, porque querían compararse al Dios verdadero. Por eso la palabra del Señor David decía en uno de los salmos, dice de que los que confían en Jehová son como el monte de Sión.
Decía, como Jerusalén tiene monte alrededor de la ciudad, así está Jehová alrededor de su pueblo, de lo que le gusta a él. Pero nosotros no adoramos al monte, sino al creador de los montes, ¿verdad? Pero ¿por qué le voy a decir al monte? Porque el primer hombre de Dios, mis hermanos, Moisés, se fue al monte. Allá estuvo en el monte Sinaí, estuvo allá donde cayó la presencia del Señor. Los montes son simbólicos, mis hermanos. Los montes, cuando dejamos la parte baja, nos separamos de nosotros mismos y vamos a la presencia del Señor, mis hermanos. Donde Jesús les ordenó que se fuesen y les dijo que le había ordenado que allí deberían de estar, esperando la promesa, esperando lo que Dios les había ordenado, mis hermanos. Es importante y imperativo de que nosotros podamos entender la palabra del Señor y obedecer, que si el Señor nos dice que nos levantemos, nos levantamos. Si Él nos dice que nos quedemos, nos quedamos. Si Él nos dice que marchemos, porque el pueblo de Israel así eran. Por eso su templo era móvil, mis hermanos. El pueblo de Israel, ellos armaban y desarmaban cuando venían en el desierto. Ellos construyeron templo a Dios hasta que llegaron a las tierras prometidas. De lo contrario, no. El templo de ellos era móvil. Y ahora en día el templo de Cristo somos nosotros. Él habita en nosotros. Él no habita en templos hechos de manos, sino en un corazón arrepentido de corazón. Entonces vemos de que dice el verso 17, y cuando le vieron, le adoraron. Qué hermoso, ¿verdad? Porque le conocieron, el espíritu que había en ellos se conectó con el maestro. ¿Y por qué? Algunos dudaban porque ¿será que es él? Porque él ya venía con un cuerpo glorificado, santificado, mis hermanos. Él ya había muerto y había resucitado y había vencido al diablo en la cruz, había vencido a la sepultura porque había resucitado y estaba en gloria con poder y autoridad, listo para ascender a los cielos, para traspasar los cielos, mis hermanos. Y mire qué hermoso le dice él, como tenía la autoridad. La Biblia dice incluso que había bajado a la parte más baja de la tierra y había predicado a los espíritus encarcelados, estaban ahí. Por eso Jesús, cuando dice en el verso 18, Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Porque, hermano, bíblicamente está comprobado que cuando Adán y Eva, ellos desobedecieron, antes de haber desobedecido, Dios les entregó el derecho a Adán y a Eva para que ellos gobernaran. Recuerden que vimos el viernes en la clase que comenzamos, que Dios le dijo a Adán que gobernara la tierra, que cuidara de ella, porque Dios le había puesto como autoridad. Dios le dio la autoridad a Adán. Pero cuando la serpiente usada por Satanás habló a Eva y Eva se dejó engañar y Adán también se dejó engañar, vemos de que ellos le entregaron no literalmente, pero espiritualmente la autoridad a Satanás. Entonces por eso, y si vamos al libro de San Mateo 4, cuando Satanás tienta a Jesús y Satanás le dice: si postrado me adorares, te daré todos los reinos de la tierra. Jesús no le cuestionó. ¿Por qué? Porque el hombre le cedió ese derecho a Satanás, mis hermanos. Cuando usted y yo no le servimos a Cristo, le estamos cediendo ese terreno de mi vida, de mi tiempo y de mi voluntad a Satanás. Pero gloria a Dios que la iglesia de Cristo le hemos cedido ese espacio al Señor. Por eso Jesús le dice ahora, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora Él tiene la llave del infierno. Ahora Él tiene la llave de la muerte, porque Él venció a la muerte, mis hermanos. Él venció al mismísimo Satanás, a los infiernos, y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Pero antes de ascender al cielo, Él tenía un gran compromiso, una gran tarea que dejarle saber a sus discípulos, a los apóstoles. Los discípulos, mis hermanos, sabemos que el discípulo es aquel que cree en su Señor, en aquel con quien habían andado. Jesús llamó a los discípulos, llamó a esos 12 hombres, mis hermanos, y tuvieron un proceso de 3 años y medio mientras anduvieron con Jesús en el ministerio de Jesús, y ellos vieron las señales, los milagros, como el Padre usó al Hijo, y lo lindo, hermoso, que Jesús todo lo que hizo, lo hizo en el nombre del Padre, para que el Padre fuese honrado, para que el Padre fuese glorificado. Y ahora en la iglesia nosotros estamos llamados a honrar al Padre, a honrar al Hijo y al Espíritu Santo, pero era necesario que ellos recibiesen el poder del Espíritu Santo. Él les estaba diciendo que Él tenía el derecho y que ahora se los entregaba a ellos. Entonces vemos que toda potestad me es dada en los cielos, en la tierra. Y dice el 19, por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones. Es imperativo, mis hermanos,
la importancia que es ser discípulo, y por eso que en nuestra iglesia va a haber siempre un discipulado, mis hermanos. Jesús no llama seguidores, Jesús llama discípulos. ¿Y qué es un discípulo? Aquel que se convierte en Jesucristo, de corazón entrega su tiempo, su voluntad a Dios y necesita conocer la palabra del Señor, mis hermanos. En cualquier profesión, si no se estudia, si no se prepara uno con exámenes y da pruebas de aprendizaje, uno no va a poder ejercer esa profesión. No digamos para servir al Señor. Necesitamos conocer al Señor. Necesitamos conocer la voluntad del Señor. Necesitamos que le guste a Él, hermanos, hasta los seres humanos. Antes de establecer a veces buena amistad, buena relación, matrimonios o familia, es importante que estas personas se conozcan. Es importante que haya un sentido común, hay un sentido de importancia, un sentido de interés entre uno y el otro. Entonces, como hijos de Dios, es importante que le conozcamos a Él. Es importante que un hijo le conozca al Padre. Es importante que el Padre le conozca al Hijo. Es importante que sientan lo mismo, piensen lo mismo. Como iglesia de Cristo necesitamos conocer al Señor de esa manera. Entonces lo importante es hacer discípulo a todas las naciones, hermano. Hermano, y para ser discípulo hay que conocer a Jesucristo. Por eso ahora vamos a ver 3 puntos en la gran comisión que son de importante utilidad, mis hermanos, para llegar a ser un discípulo. Porque cuando usted y yo nos convertimos en discípulos, estamos llamados a producir más discípulos, que son servidores de Cristo, y para que donde quiera que vayamos llevemos el evangelio de amor, de perdón y de pecados que Cristo vino a demostrarnos a nosotros. Entonces es importante hacer discípulos, pero usted y yo no vamos a convertir a otro en discípulo o ayudarle a que se convierta en discípulo si no somos discípulos de Cristo. Por eso es importante, vamos a conocer la palabra del Señor. La gran comisión, mis hermanos, es un mandato, no es una opción. Eso es bien importante. No es que decir, bueno, si es una opción, cuando es una opción, usted dice, la voy a investigar, voy a ver si me conviene, voy a ver si quiero. Esto no es una opción si queremos, mis hermanos. El ser discípulo es un llamado de parte del Señor. Y si Cristo nos llama, es el llamado más hermoso. Y hermanos, si vemos y leemos la historia de la iglesia primitiva, los hombres dieron la vida por la causa de Cristo. Y para ellos fue un honor, para ellos fue un deleite sufrir por su maestro. Cuando usted y yo nos negamos a servirle al Señor verdaderamente, no le hemos conocido, mis hermanos. El amor de Dios trasciende cualquier cosa que nos ofrezcan en este mundo. Todo esto se va a acabar, todo esto delante del Señor no tiene ningún valor, ningún sentido, pero su alma sí, mi hermano. Entonces no es una opción, mis hermanos, de querer hacer, sino que es un mandato a obedecer. Entonces, bien importante. Y vamos a ir a Marcos capítulo 16, versículo 15. Marcos 16, versículo 15. Y ahí es donde comienza el proceso, mis hermanos, para llegar a ser discipulado. Gloria a Dios. Marcos 16, 15. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquí le dijo también a sus discípulos, mire, y le dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El punto número 1 es predicar el evangelio. ¿Y qué es la palabra predicar? Es que conozcan la voluntad del Señor, que conozcan a Cristo. Usted y yo, mis hermanos, es importante que conozcamos a Cristo, no de dichos, sino de acciones. Que a usted le cuenten una histeria es una cosa, pero que usted la viva en carne propia, para bien va a ser que hermoso, pero cuando es para mal es sufrido y lo contamos con dolor. Pero cuando, mis hermanos, le conocemos a Él de corazón, entonces, y le dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Y qué es a toda criatura, hermanos? Si usted y yo encontramos a alguien que respira, necesitamos, ¿conociste a Cristo? ¿Has conocido a Cristo? No le hablemos de señales ni de milagros, que Dios es poderoso, porque eso, Dios es poderoso, no hay necesidad de contarlo. ¿Has conocido a Cristo como Señor y Salvador? Y si le puede lo decir, ¿sabe? Porque Él cambió mi vida. Él vino a morir por mis pecados y por los tuyos. ¿No quieres que Él te perdone como me perdonó a mí? Eso sería, hermano, a cualquier persona, y si no le interesa, no es un mensaje grande. Es que quieres conocer a Cristo como Señor y Salvador de tu vida.
Hay un infierno y hay un cielo. ¿A dónde quieres ir? ¿Sabes a dónde vas si murieras hoy? Puede ser también, depende de la confianza que tú tengas, pero es importante decirle que reciban a Jesucristo y predicar el Evangelio a toda criatura, mis hermanos. Todo aquel necesita. ¿Y a dónde? En todo lugar, hermano. En todo momento donde tengamos la oportunidad. Porque eso mismo fue lo que Jesús les enseñó a los discípulos justo después cuando le habló del Espíritu Santo. Y vamos a ver en Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos capítulo 1, versículo 8, mis hermanos. Ahí Jesús les habla porque ustedes dirán, pero ¿cómo vamos a predicar el Evangelio? ¿A dónde vamos a ir? Y es importante y menester que conozcamos. Y en el versículo 8 Jesús les dice, mire, pero recibiréis poder, hablando del Espíritu Santo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Dice, y me seréis testigo. Testigo es predicar de Cristo. Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, mis hermanos. Primeramente hay que ir a predicar. ¿Y cuál sería Jerusalén? Jerusalén sería, mis hermanos, toda la área donde nosotros vivimos. ¿Dónde sería, mis hermanos, Judea? ¿Dónde sería Judea, mis hermanos? Sería toda el área nacional, mis hermanos. Porque cuando Jesús le hablaba de Judea era parte de Jerusalén. Y cuando le dijo Samaria, Samaria ya no era el pueblo de Israel, ya era una nación pagana, el cual ellos no participaban como judíos con ellos. Pero vemos de que Jesús le vayan a Samaria y luego le dice hasta lo último de la tierra, mis hermanos. Hechos capítulo 1, versículo 8, mis hermanos. Entonces vemos que me seréis testigo, dice, en Jerusalén, local, mis hermanos, estatal, y luego dice en Judea, puede ser a nivel nacional, y después dice hasta lo último de la tierra, es internacionalmente, mis hermanos, a donde el Evangelio necesita llegar, es donde habitan almas, mis hermanos. No importa la raza, no importa el color, porque sabe, porque Cristo vino a morir para que usted y yo seamos salvos de la condición de muerte espiritual. No por una muerte física, porque esa siempre vamos a morir. Es importante, mis hermanos, que Cristo vino a hacer la obra que ninguno otro podíamos hacer. Entonces, si yo rechazo el mensaje de salvación de Cristo, lo estoy rechazando todo, mis hermanos. No tiene ningún sentido la vida. Y ese debe ser el sentido de importancia de nosotros. Que Cristo viva en mi corazón. Pero los seres humanos nos quejamos, los niños cuando pierden un padre dicen no puedo vivir sin mi padre porque ¿qué sería de mí? Dicen no puedo vivir sin mi madre. A veces también los seres humanos adultos dicen no puedo vivir sin él, no puedo vivir sin ella. Digamos no puedo vivir sin Cristo, que eso es bien importante, mis hermanos. A Cristo sí necesitamos en el corazón, porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros, mis hermanos? Y si Cristo no vive en mi corazón, estamos perdidos, mis hermanos. Entonces es bien importante ir a predicar a todo el mundo, como se dice en inglés, y ahí suena bien, a everybody, ¿verdad? A todo el mundo, a todo el que usted tenga alcance, a todo el conocerlo, todo aquel que lo ha visto de cara, mis hermanos. Todos tenemos necesidad espiritual. El hombre fue creado para tener una necesidad espiritual y eso solo Dios lo llena. Entonces necesitamos predicarle que ese Cristo transforma no solo las necesidades materiales, sino la espiritual y la eterna. Porque sabe que el ser humano todos los días luchamos para cubrir necesidades temporales. Que cubrimos una aquí, que cubrimos la otra allá, que un problema aquí, solucionamos uno y otro aparece otro, porque no se los entregamos a Cristo. Pero Cristo quiere ser el dueño de su corazón, de mi corazón, de mi vida. Él le interesa todas las áreas de nuestra vida, pero hay que entregarlos totalmente a Él. Porque el que ama, mis hermanos, ama completamente. Cristo me amó a mí, lo ama a usted con todos nuestros defectos y errores, para que vengamos a la vida de Él, pero en Él vamos a cambiar y vamos a ser transformados para ya no ser el viejo Israel, para ya no ser el viejo Juan, ni el viejo Antonio, ni el viejo Julano, sino que hijos de Dios, mis hermanos, porque somos lavados con su sangre preciosa. Es importante que prediquemos qué Cristo hizo en mi vida y que el mundo vea que somos diferentes, que somos transformados, mis hermanos, que Cristo cambió nuestra vida, que digan parece aquel que era pero ya no es Él, porque no nos vean lo físico, sino que vean el cambio en nuestra vida. Entonces es importante ir a predicar, mis hermanos. Ir a predicar es el único
elemento importante que debe haber en nosotros como prioridad, mis hermanos. A veces dentro de la misma iglesia a la gente se le ofrecen muchas cosas para que venga a la iglesia, pero a veces el mensaje erróneo. Ofrezcámosle que Cristo quiere perdonar sus pecados y tener una relación con Él para todos los días, mis hermanos. Ese es el regalo más grande. Predicar es el importante, el único mensaje de salvación, que Cristo murió por nuestros pecados. Y que Él vino a dar la vida por nosotros. Como el padre o la madre está dispuesto a hacer lo necesario por su hijo, entonces vemos que Jesús le dijo: id y predicar el evangelio a toda criatura, toda aquella creación, aquel hombre que Dios creó, pero que morimos espiritualmente. Y ahora en Cristo, cuando venimos y somos reconciliados en su muerte a través del sacrificio en la cruz, cuando usted confiesa sus pecados y viene a Cristo y dice: Señor, vive en mi corazón, reina en mi vida, y le damos permiso a Él y cedemos todo a Él en nuestra vida, el Señor va a cambiar nuestro estado de vida, mis hermanos, y ahora somos llamados hijos de Dios. Entonces es importante ir y predicar el evangelio ¿a quién? A toda criatura. Y sabe, comenzando en Jerusalén, y Jerusalén es su casa y es mi casa. Amén. Que todos conozcan a Cristo. Hermanos, si usamos el sentido común, no solo la palabra del Señor nos enseña, sino que vemos en el mundo común, la gente que está en las posibilidades le da pan al hambriento que está en las calles, pero que esa persona, antes de darle al que está afuera, se asegura que los que están en casa coman también, ¿verdad? Entonces es importante que nuestra familia conozca a Cristo, hayan escuchado el mensaje de salvación. Si no quieren saber de Cristo, ya no es problema de nosotros, pero les dejamos saber la noticia. Porque a veces la familia, cuando es algo bueno, le dice a uno: ¿y por qué no pensaste en mí primero? ¿Verdad? Así nos reclaman. Si era algo bueno, ¿por qué no pensaste en mí? ¿Por qué no me dejaste una porción, una parte? ¿Por qué no me hiciste parte de la herencia? Los dicen, ¿verdad? Entonces, compartámosle a Cristo. Y si no quieren a Cristo, mis hermanos, pues ellos tomarán la decisión. Como decía el mensaje de un pastor, dice: prueba a Cristo. Y si Cristo no te gusta, me lo devuelve y te regresamos tus pecados. Pero nadie quiere ver tus pecados. No, hermano, pero Cristo vino para borrarlos. Entonces, para borrarlos y darnos nueva vida, mis hermanos. Así es de que el punto número 1 es ir de predicar a todo el mundo. La pregunta: ¿hemos ido a todo el mundo todavía? No, nos falta mucho, de que no estemos preocupados. Damos la vuelta y hay personas. Usted sabía que hay más personas que muchas cosas. Aguas y personas, se cree que es lo que hay más en el mundo. Y entonces, y todos necesitan a Cristo. Y si hablamos de los planetas, mis hermanos, la Tierra es el más pequeño comparado a los demás. Es el único que tiene vida, que tiene oxígeno, que fue preparado para que el ser humano viva, porque Dios lo creó para Adán y Eva. Pero nosotros los seres humanos, sin Cristo, lo que nos dan bueno lo dañamos. Por eso necesitamos a Cristo, mire, para que las cosas sean buenas en grande manera. El punto número 2, mis hermanos, es hacer discípulos. Ahora, mire. Ahora, ¿por qué es bien importante? Cuando se predica el evangelio a una persona y reconoce a Cristo, acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, y entonces viene, confiesa sus pecados y hace un compromiso de dejar la vida que teníamos antes y hacer cambio. Y dentro del discipulado, mis hermanos, necesitamos dejar cosas que el Señor va a ir trabajando en nuestra vida, pero nos comprometemos a conocer su palabra. Y dentro de su palabra, mis hermanos, necesitamos estar preparados en el Señor. Y después de conocer a Jesucristo, hay el siguiente paso, que es bautizarse, que eso lo miramos en la escuela de discipulado, y eso es lo que vamos a regresar para darles una mirada a San Mateo, donde estábamos, 28, donde estábamos, mis hermanos, donde le dice, y de la gran comisión les habla a la iglesia ahí, que es bien importante. Por tanto, le dice: y de ser discípulos a todas las naciones, mire, a todas las naciones, bautizándole. Entonces, ¿por qué vamos a formar discípulos? Porque ya recibieron a Jesucristo como Señor y Salvador. Por eso es bien importante, mis hermanos, para la iglesia presente, de que el discipulado es para aquellos que ya recibieron a Cristo como Señor y Salvador. Y el siguiente paso para convertirlo en discípulo es que necesita ser bautizado.
ser bautizado. A una persona que no ha reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador, que no reconoce que no es pecador, no le vamos a llevar a las aguas, porque el bautismo es para arrepentimiento y perdón de pecados. Por eso que nosotros como iglesia de Cristo, de Jesucristo, no bautizamos a los niños, porque un niño está en la etapa de la inocencia, no ha desarrollado su naturaleza de pecado, y el pecador que viene a Cristo es porque confesó que es pecador y quiere tener una vida diferente. Entonces, y necesita conocer que es pecador, reconocer, pedir perdón al Señor y comenzar a hacer cambio. Entonces, y dice, por tanto, y de ser discípulos a todas las naciones, bautizándoles. Es bien importante, mis hermanos. Nadie puede ser discípulo si no ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, y si no ha sido preparado y no ha sido bautizado, no se va a convertir en un discípulo. ¿Por qué? Es importante, porque el bautismo es símbolo de muerte y sepultura y resurrección espiritual, mis hermanos. Eso es muy importante. Por tanto, ya ser discípulo a todas las naciones, bautizándolos. ¿Y en qué nombre? En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Yo sé que hay muchos que bautizan en otro nombre, porque lo que sucede, hermano, esta es clase que ya bien avanzada, que se dan en los institutos y que nos enseñan de que cuando del libro de los Hechos en adelante, cuando los apóstoles predicaban el evangelio y bautizaban, ellos bautizaban en el nombre de Jesús, y muchos dicen que por eso no bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sabe de que Jesucristo predicaba el evangelio entre la mayoría que eran judíos? Porque él era judío, o sea que él comenzó en Jerusalén, comenzó con su gente, con su pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué los discípulos bautizaban en el nombre de Jesús? Porque los judíos ya conocían al Padre. Y muchos recibieron el bautismo del Espíritu Santo aún durante la predicación. Entonces, ¿a quién era necesario que ellos conocieran y aceptaran a Jesús? Porque era el que siempre habían rechazado. Era necesario que lo hicieran parte de su vida. Aún si los mismos discípulos miramos aquí que hasta dudaban de él, imagínense. Los que habían andado con él, ¿cómo podían ser los paganos? Por eso es de que en el libro de Hechos, cuando habla de la predicación de los apóstoles, ellos bautizaban en el nombre de Jesús. Pero vemos de que ¿qué es más importante? ¿Lo que los apóstoles decían o hacían, o lo que Cristo hizo? Porque es el gran mandato y ordenanza que él dio, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque creemos en un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces vemos que es importante, hermanos, cumplir ese requisito. Es bien importante, mis hermanos, que al bautizarle la persona reconozca que creemos en un Dios trino, en un Dios, mis hermanos, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que nosotros no tenemos Trinidad porque no somos eternos en este cuerpo, pero sí somos tripartitos: alma, cuerpo y espíritu. El alma se compone del intelecto y las emociones. El espíritu, el que Dios sopló cuando le dio aliento de vida a Adán, después de hacerlo del polvo de la tierra. Y luego, mis hermanos, este cuerpo, esto que nos forma, mis hermanos. Pero el Señor se glorifica no en el alma, sino en el Espíritu, no en este cuerpo. Cuando el Espíritu Santo viene a nosotros y toma control de nuestra vida, seremos instrumentos para la honra y la gloria del Señor. Entonces es bien importante, mis hermanos, de que cuando seamos enseñados, recibamos a Jesucristo, el siguiente paso es que conozcamos por qué recibimos a Cristo. Y cuando entendemos ese propósito y lo que Cristo hizo en la obra redentora, vamos a ir obedientemente a bautizarnos. ¿Por qué? Reconociendo, como dice que alabanza, a Dios mundo, que hasta ayer estuve en ti. Ahora mi voluntad va a ser para el Señor. Ahora mi voluntad es para quien dio la vida. Como el que se casa, que ahora se debe a aquella persona con quien se casó. Le prometió a Dios delante de muchos testigos que se compromete a ser fiel hasta la muerte. Cristo fue fiel hasta la muerte por nosotros y dio su vida y resucitó por nosotros, y aún sigue intercediendo estando en los cielos por nosotros. Así es de que necesitamos, hermanos, ser bautizados en ese nombre que es sobre todo nombre, ¿verdad? Y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y luego nos iremos, hermanos, convertir en discípulos de Cristo.
Y ahí en la clase de discipulado es una de las materias que más me gusta cuando habla la diferencia entre un creyente y un discípulo. Amén. Y no vamos a entrar en detalle, pero ahí es donde uno se da cuenta dónde estamos y decimos, uy, cuánto me hace falta, ¿verdad? Y yo soy el primero de, uy, Señor, qué atrasado estoy todavía, para convertirme en ese discípulo verdadero. Entonces, mis hermanos, ahora cuando somos bautizados, y hay un versículo para reforzar eso, veamos Juan 3:5. Juan capítulo 3, versículo 5, donde cuando Jesús hablaba con Nicodemo, recuerda que el hombre que como conocía de la palabra, pero sabía que Jesús, ese hombre, venía de Dios porque lo que hacía era diferente a lo de los demás, y vino de noche porque le avergonzaba que sus conocidos y los del mismo nivel supieran que venía a preguntarle a ese dicho Jesús, que ellos no lo querían. Y Jesús le dijo en el versículo 5 del capítulo 3 de Juan, respondiendo Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino del Señor. O sea, la relación tiene que ser completa, no a media. No que yo nada más me bautizo y no acepto a Cristo. No, o yo solo acepto y no me bautizo. Yo le digo porque he conocido muchas personas que tienen tiempos en la iglesia y no sé por qué razón no se bautizan. No valoran lo que Cristo ha hecho. O sea, es un premio a medias. Es un engaño, no es un pago completo, no es aceptar la provisión de Cristo completo, sino que nada más un poquito. No, hermano, el Señor lo dio todo por nosotros y lo está entregando todo por nosotros. El que no naciere del agua y del Espíritu, dice, no puede entrar en el reino de Dios. Y quien en el reino de Dios era Jesucristo, no puede entrar en esa relación. No puedo medio aceptar al Señor. Acepto completamente, me doy todo a Él. ¿Qué digo Jesús? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, que ahí comienza todo. Con toda tu alma, que decir con el intelecto y las emociones. Y con toda tu fuerza, miren. Y con toda tu mente, con todo lo que yo soy. Tiene que ser para el Señor, mis hermanos. Porque Él lo dio todo, hermano. Aún el aire que respiramos es de Él, como dice aquella alabanza. Todo se lo debo a Él. No hay nada de que sentirme yo orgulloso, pero de sentirme vergonzoso, sí, hermano. Todo lo malo que uno hace por la naturaleza carnal, mis hermanos. Y Cristo lo dio todo por nosotros. Así es de que vemos que Jesús le dijo a Nicodemo, este hombre estudioso de la ley de Moisés, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Como que dice, Jesús le habló de lo que tenía que hacer, aceptar de nuevo, el bautizarse, y quizás para él era una vergüenza, que iban a pensar los demás que a dónde había quedado su intelecto, el conocimiento de la ley. Pero Jesús dice que no vino a violar la ley, sino que la ley se cumpliese en él. Miren, Él es el cumplimiento de toda la ley. El que rechaza a Cristo rechaza toda la ley. El que acepta a Cristo acepta toda la ley, y más que la ley, sino que a nuestro Rey y Salvador, mis hermanos. En Él está todo, mis hermanos. Porque la ley, el Dios la resumió en los 10 mandamientos en 2. Amarás al Señor, como el que acabo de decir, con todo tu corazón, con toda tu alma y toda tu mente. Y luego, el que más nos cuesta, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No digo al que nada más te ama, no. A todos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y como sabemos que usted y yo nos amamos a nosotros mismos, Él dijo que amáramos también al que no conocía al Señor, mis hermanos. Y luego, mis hermanos, volviendo a San Mateo, en el cual nos quedaremos ahí, capítulo 28, donde estábamos, vemos que Jesús, y luego dice el versículo 20, y enseñándoles que guarden todas estas cosas. Ahora la pregunta, mis hermanos, si usted y yo no hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, si no hemos sido bautizados, si no hemos guardado los mandamientos del Señor, ¿qué le vamos a enseñar a otro? No hay nada que enseñar. Mateo 28, 20. Y luego dice, enseñándoles. Mire, está hablando en plural. Que si usted y yo ya somos discípulos, tenemos que llevar a otros a que se conviertan en discípulos. Cuando los padres nos ponen a estudiar a nosotros, no solo para que seamos medios estudiosos, no, para que seamos profesionales en algo, ¿verdad? Y nos ganemos la vida en eso. Y tengamos, hermanos, algo que nos identifique, un oficio. En Cristo lo más hermoso es ser discípulos. Y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Quién la mandó? Él, Jesucristo. Porque Él decía con esa certeza y seguridad,
porque Él agradó al Padre en todo momento. Por eso a mí me fascinan los primeros 2 versículos del Padre Nuestro. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Y Él lo dijo Jesús porque Él hacía. Pues ahora manda a que se guarde. Y la palabra guardar no es que yo guarde mi Biblia y la tenga ahí, que no la lea. El guardar es vivir en ella, hermano. Practicarla, asegurarla. Y lo que usted sabe bueno, se lo enseña a otro. En los oficios que ejercemos y funcionamos para ganarnos el pan diario, mis hermanos, no nacimos aprendidos. Alguien nos enseñó. Qué bueno que alguien nos enseñó mejor que otro, ¿verdad? Pero vemos que la palabra del Señor dice enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí está la lista, hermoso. Amarle a Él, hermano. Hacerlo lo que a Él le agrada. Que os he mandado, dice, y he aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Un gran mandamiento, mis hermanos. Que toda la raza humana conozcan a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Amén. Es importante, mis hermanos, que ahora la pregunta para nosotros, ¿qué yo tengo que enseñar? Pero a veces decimos, pero yo no tengo que enseñar, no tengo nada que mostrar, no tengo, hermanos, necesitamos acercarnos más a Cristo. Amén. A veces que creemos, el que no conoce a Cristo, a veces cree que tiene que venir a Cristo porque es demasiado malo. Y a veces decimos, el que nos dice que no es demasiado malo, dice no necesito ir a Cristo porque no soy malo. Hermanos, una condición de pecado que nosotros éramos que se llamó muerte espiritual. Pero ahora que somos hijos de Dios, tenemos que enseñarles a otros que Cristo los ama. Tenemos que enseñarles a otros que tienen que arrepentirse de corazón, venir a los pies de Cristo y llevar su palabra tal como Él es, porque no estamos solos. Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y el mundo de usted y el suyo es cuando nuestra vida se termina. El que ya se murió, ya su mundo se acabó. Ya para el que se murió, mis hermanos, ya no se puede hacer nada. Pero mientras hay vida, hay esperanza para hacer lo que es correcto, para no hacer lo que no es correcto y para comenzar un nuevo caminar en el Señor. Todavía es tiempo, todavía es el día aceptable, todavía es el día de salvación, todavía es el día de perdón de pecado, pero no sabemos qué pueda pasar en esta noche con nosotros. Ahora la pregunta, hermano, es, ¿estamos preparados si Cristo viniera en esta noche? Hemos cumplido siquiera con lo básico, le reconocemos como ese Señor, hemos cumplido con los requisitos, mis hermanos, del gran mandamiento. En conclusión, mis hermanos, para poder ser discípulos, para ser a otros discípulos, necesitamos vernos convertidos en discípulos de Cristo. Asegurémonos que vamos por el camino. No tenemos si no somos ya, pero comenzar, Señor, yo quiero ser discípulo de Cristo. Mis hermanos, si es de que esta palabra haya sido de edificación y consolación, que usted y yo estamos llamados a la gran comisión a convertir a otro discípulo porque somos discípulos de Cristo. Aleluya. Y Dios me lo bendiga.